Walid Jumblat es diputado libanés del Partido Socialista. Es una de las figuras progresistas del Líbano como líder de la comunidad drusa de confesión musulmana. Este veterano de la política está jugando un importante papel en su país al expresarse sobre la crisis siria. Walid Jumblat, empezamos por la actualidad más candente. Usted ha declarado que los ataques sangrientos de París provocarán un sentimiento de rencor contra árabes y musulmanes. ¿Cree que habrá una escalada de violencia? ¿En qué términos se traducirá? Puede traducirse en restricciones para acoger a los refugiados sirios que huyen de las masacres del régimen sirio, y también en un ascenso de la derecha fascista y racista, como Marine Le Pen en Francia, e incluso el expresidente francés Nicolas Sarkozy no está tan lejos de este malestar que provoca la derecha en Europa y en Francia. Lo veremos también en los diferentes países europeos, que ven cómo se forman núcleos de organizaciones fascistas en Alemania, en Suecia y en muchos otros países. Eso que llaman Estado Islámico trata de empujarnos y llevarnos a toda la humanidad hacia un conflicto de choque de civilizaciones y de religiones, según la teoría del politólogo estadounidense Samuel Huntington. Yo creo que el problema está en que en los países occidentales la tercera generación de algunos inmigrantes árabes no han sabido adaptarse, integrarse y vivir en armonía en sociedad, porque no saben nada de sus orígenes, ni del Islam, y rechazan la laicidad francesa y no quieren integrarse en los países occidentales. ¿Cuáles son las consecuencias del ataque turco contra el avión militar ruso en la frontera siria? Turquía no puede atacar a un avión ruso sin que haya, de una manera u otra, coordinación con la OTAN. No es la primera vez que violan el espacio aéreo turco, pero esta vez pienso que de alguna manera hay un conflicto entre la OTAN y Rusia, y esto hace que aumente la tensión en la escena internacional. La presión apareció primero con la cuestión de Crimea, después en Ucrania, y hoy Rusia desafía a Turquía. La respuesta ha sido violenta, evidentemente, pero no creo que vaya a haber represalias y que esto derive hacia un ataque a un avión turco. Sin embargo, Rusia bombardea a los civiles sirios de origen turcomano para desalojarlos de la región de Latakia. ¿Cree que el acuerdo Sykes-Picot firmado hace un siglo sigue vigente? Ese acuerdo está enterrado. Hoy apenas empezamos un largo camino que trazará nuevas fronteras entre las diferentes minorías, las minorías kurdas y turcomanas, y también entre religiones y confesiones. Apenas estamos en el principio de un largo proceso, pero no creo que vayan a permanecer los estados de Siria e Irak. Últimamente usted ha declarado que Siria es objeto de un conflicto entre naciones y de una pugna para echarle la mano encima, o al menos a lo que queda. Y según dice, esto es solo el principio. ¿Podría decir algo más? Bashar al-Assad creía que podría reprimir y ahogar la revolución siria y la revolución de los niños de Daraa de 2011. Esta tentativa fracasó. La revolución se propagó por todas partes y después se transformó en conflicto armado. Pero a Bashar le sobrepasaron los acontecimientos. Las decisiones sobre Siria ya no están en sus manos. Hoy en día las decisiones las toman en gran parte, por un lado, los iraníes y por otro los rusos. Además está la coalición occidental que pide un periodo de transición entre el régimen sirio y la oposición. A mí me parece que esta solución es imposible, vista la estructura del régimen que yo conozco de sobra. Por eso el conflicto durará un muy largo periodo. ¿Cuál sería para usted la mejor solución para salir de la crisis en Siria?
No veo solución, no veo ninguna solución conveniente. Podría haberla habido, había una posibilidad, pero hoy ya no es válida. Al principio de la revolución podría haberse dado la reconciliación y después unas elecciones legislativas libres, una pluralidad política con elecciones presidenciales para reemplazar a Bashar. Pero hoy eso ya no es posible, porque con este baño de sangre encontrar los medios para alcanzar un cambio pacífico es un sueño imposible. Como le decía al principio de la entrevista, tenemos un largo camino por recorrer, tanto en Siria como en Irak. Hablemos de la situación política en el Líbano, que desde hace 1 año y medio está sin presidente. Los rumores que corren actualmente confirman que el diputado Soleiman Frangieh sería el favorito para ese puesto. ¿Por qué él? Yo fui de los primeros que apoyaron a Soleiman Frangieh como candidato a las presidenciales. ¿Por qué no? Llevamos 1 año y medio dando vueltas y asistimos a sesiones parlamentarias que no conducen a nada. En el fondo, ¿por qué no él? El Líbano está dividido políticamente entre los partidarios del régimen sirio e iraní, por un lado, y por otro los que llaman soberanistas y que cuentan con el apoyo de países como Estados Unidos y Arabia Saudí. Para llegar a un compromiso hemos propuesto a Soleiman Frangieh como presidente de la República y a Saad Hariri como primer ministro. ¿Y por qué hemos hecho una propuesta así? Pues porque las instituciones están a punto de desintegrarse totalmente y porque la situación económica es muy mala. Por lo tanto, parece que el año que viene será muy difícil. Lo sorprendente es que da la impresión de que esa habría sido la opción del régimen de al-Assad, pues Frangieh es alguien cercano a Bashar al-Assad. No estoy de acuerdo con esa teoría, y yo soy el único responsable de mis observaciones. Ya había oído eso mismo por parte de los llamados soberanistas y por muchos otros, pero yo creo que Bashar al-Assad tiene otros asuntos de los que ocuparse, más que de la política libanesa. Y además, ¿qué ganaría en el Líbano? No va a ganar nada. Y ha implicado a Hezbollah en los combates en Siria, con lo cual no va a sacar ningún beneficio. Ninguno. Como le dije al principio, el conflicto continuará. Trabajemos sobre un acuerdo común. La política, sabe usted, no es más que encontrar un compromiso. Usted le envió un mensaje vía Twitter al presidente ruso Vladimir Putin para decirle que Mukhtará, donde está su sede, está en buenas manos. ¿Qué es lo que quiso insinuar? A veces me gusta mostrarme cínico en Twitter. He leído en alguna parte, tal vez sea falso o tal vez no, que el ministro de Asuntos Exteriores libanés intentó provocar a los rusos contra mí, y fue mi amigo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, quien respondió con mucha amabilidad que Mukhtará está en buenas manos y que Walid Jumblat será siempre nuestro amigo. Y eso es porque tenemos una larga relación, antes durante la época de la Unión Soviética y ahora con la Rusia actual. Respecto a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, él no tiene nada que ver en esta relación. أنا بتشكرك على استقبالنا عندك. أهلا وسهلا فيك.